¿Qué tan normalizada tienes tu vida? ¿Qué tan normalizada tienes tus pensamientos? ¿Qué tan normalizada tienes tus amistades, tu entorno? ¿Y qué tan normalizado tienes esos pensamientos constantes que vas teniendo a lo largo de tu día o a lo largo de tu semana? Siento que es algo que estoy haciendo consciente a raíz de que me voy formando, de que voy viendo mentores, de que voy viendo mi entorno, de que voy viendo la evolución de Brunet, de lo que fue hace 3 meses y de lo que está haciendo ahora. Y wow, siento que ha habido una gran diferencia en qué tan normalizado tenía la mediocridad y, y la escasez en mi vida. Así que hoy, hermana, bienvenida a Todo lo que no dije podcast. Este es el episodio, creo, número 16. Estoy amando absolutamente porque algo que hice consciente incluso es que muchas veces hablaba súper rápido para terminar cuanto antes porque pensaba que eso incomodaba a la gente, ¿no? Como que ya estoy hablando demasiado de mí, molesto, incómodo. Y si tengo este tipo de creencias en mi mente, ¿qué creen que voy a manifestar? Que no, en los vídeos de YouTube no alcancen las views, que los reels no lleguen a tantas personas como me gustaría, que la finalidad al fin y al cabo no es ser viral, sino ayudar al máximo de personas posibles, que siempre les hablo del poder de la intención. De hecho, me estoy dando cuenta, bueno, voy a intentar grabar el podcast con los brackets, pero normalmente me los quito porque siento que soy más yo y ahorita acabo de ser consciente, pero bueno, da igual. Bienvenida a este episodio. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer ese cambio de identidad que muchas mujeres quieren, pero se sienten estancadas, se sienten en depresión, se sienten en como un muñequito de Soul. Las que se han visto la película saben cuáles son esos muñequitos negros que están como muertos en vida y no saben cómo llegar a esa ilusión de volver a reconectarlas con su propósito o con la ilusión al fin de vivir, que muchas veces perdemos esa esencia, ¿no? Ese fruto brillante por el cual queremos ir. O también nos perdemos en el camino. Nos perdemos porque queremos conseguir, queremos alcanzar ese éxito, ese objetivo y nos estamos olvidando del presente y del ahora. Así que quédate que vamos a hablar de esto. Punto número 1 que quiero tocar es que ahorita, esto lo escuché esta mañana de Javi Rodríguez y me encantó. Y si Dios, hermana, te dio un cuerpo de escándalo, si te dio un físico, si te dio una mentalidad, si te dio inteligencia, si te dio magnetismo, ¿quién eres tú para autosabotear ese regalo que Dios ya te dio? ¿Quién eres tú para decir, eso no lo merezco? Yo me he encontrado en situaciones en mi vida en el que me he sentido tan insuficiente y tan con falta de merecimiento que yo he dicho, yo no merezco tanto, yo me siento mal o no me siento merecedora de toda esta abundancia o de este hombre maravilloso. O para las que hayan vivido ese tipo de situación me entenderán. Y no nos tenemos que ir a grandes cosas, sino a pequeñas, que te hacen un regalo y que te cuesta decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O te tiran un piropo y de repente, tierra, trágame. No soy capaz de recibir ese piropo. Conozco a muchas mujeres así. A mí es que me encanta que me piropen, la verdad. Pero bueno, no es mi caso, pero sí conozco el caso de otras mujeres. Y si te cuesta sostener un piropo, imagínate todo lo que estás cortando en el fluir de tu vida por ese miedo a recibir. O sea, al final siento que tenemos que entender o tenemos que hacer consciente de que primero estás viviendo la vida que tú mismo creaste en tu inconsciente. Si estás habitando la mediocridad, la escasez, la pobreza, el bajo amor propio, que no te quieren o que tu novio te sea infiel, todo eso, mi reina, tú lo estás escogiendo inconscientemente, solo que no te estás dando cuenta. Y por eso te hice este vídeo. O sea, al final, hermanas, la finalidad de mi YouTube, de mi podcast, de mi masterclass semanales gratuitas es que tú recuerdes quién eres y que te expandas como hija de Dios. O sea, saben que últimamente estoy hablando demasiado de Dios. De hecho, cambié el nombre de la membresía, de las masterclass semanales del arte de ser mujer, que es mi programa, a hijas de Dios, porque al final la finalidad de ser esa Eva, ¿cómo vivía Eva en el Edén? Despreocupada, desnuda, porque al final no tenía vergüenza, no tenía culpa por ser ella. Vivía en abundancia total, tenía un hombre que la amaba, que sentía absoluta devoción por él, y al padre además tenía el padre, que el padre se preocupaba por lo que ella quería. Si ella quería algo, venía Dios y decía, ok, aquí lo tienes. Estás en el paraíso, solamente que te olvidaste que estabas en el paraíso. Y quiero que volvamos a recordar y a regresar y quitarnos todas esas
toda esa venda, todos esos impedimentos que te están impidiendo habitar el paraíso aquí en la tierra. De hecho, una de ustedes me escribió y me dijo, Brunet, me encantó cuando dijiste que Dios quiere para nosotras el paraíso aquí en la tierra. Y sí, o sea, nos han vendido demasiado que nos tenemos que sentir culpables, que nos tenemos que sentir en vergüenza, o quiénes somos nosotras las mujeres para soñar tan en grande. No, olvídate de eso. Entonces, lo que escuché de Javi Rodríguez esta mañana es eso, de que si tú tienes unos dones, tienes unos talentos, tienes un físico, también es mérito kármico. Si eres hermosa, muestra tu hermosura para servir a la humanidad, y no porque te valides a través de tu imagen, sino porque es mérito kármico. O sea, tú te ganaste en otra vida tener ese físico, tú te ganaste en otra vida tener esa personalidad tan magnética. ¿Cuántas personas quisieran ser tú? Y tú despreciando lo que tus dones, que es lo que Dios te dio. Y tú sabrás y haz consciente, hermana, cuáles son esos dones, porque muchas veces normalizamos que Brunet es bella, normalizamos que soy extrovertida, que soy demasiado sincera, pero con ese toque de gracia, y muchas mujeres me dicen, wow, es que yo no me atrevería a decir lo que tú acabas de decir. Y digo, mira, pues ese es un don, que no tengo vergüenza, no tengo pelos de la lengua, se diría aquí en España. El punto número 2 que quiero tocar es que dejes de preocuparte. O sea, veo a tantas mujeres de allá afuera preocupadas por conseguir el amor de su vida, preocupadas por conseguir el físico, preocupadas por llegar a final de mes. Y si supieras que está todo hecho ya, porque al fin y al cabo tú ya estás siendo impulsada hacia tu mejor versión. Si tú le pones foco a que tú quieres mejorar y le pides ayuda a Dios, créeme que ya triunfaste en la vida. Porque primero estás reconociendo que no lo sabes todo. Porque las personas que van allá afuera de que lo saben todo, al final pueden avanzar, pero avanzarán mucho más lento que quien pide ayuda y dice, yo no sé cómo hacerlo, pero tengo el foco en el éxito. Y para lo que para lo que para ti sea éxito. Hermana, si para ti es éxito formar una familia, maravilloso, pon el foco ahí. Y no bajes esos estándares porque te haces mayor, no bajes esos estándares porque pues esos límites, ¿no?, que tenemos las mujeres, porque no voy a encontrar a alguien mejor que me ame de esta manera, aunque esa relación sea súper tóxica. No, quiero que esparzas, que vayas más lejos de lo que está viendo tu mente actualmente. Por eso el título, ¿no? ¿Qué tan normalizado tienes tu vida? ¿Qué tan normalizada tienes tu relación de pareja, la cual es súper tóxica? Porque no te deja ser quien eres, porque te cohibes, porque al final no estás aceptando esa parte de ti y tu pareja consecuentemente es tu proyección y no te acepta como eres. Eso tan solamente está hablando de ti. Entonces, estás siendo impulsada hacia tu mejor versión. ¿Y cuál es esa mejor versión hacia ti? Tu mejor versión ya está activa dentro de ti, solamente que no lo recuerdas. ¿Y cómo empiezas a recordar? Punto número 1, coge y establece metas. Establece objetivos, y los objetivos no son menos espirituales. Los objetivos no le estás quitando lo que Dios ya te impuso como mérito kármico. No, tú le estás diciendo, Padre, quiero esto. Si es tu voluntad, esto se va a dar, y actúas en consecuencia. Y créeme que si no es la voluntad de Dios, no se va a dar, pero te va a dar algo mejor, que te va a sentir más plena, más feliz. Y eso sencillamente te llena de paz. Hoy estaba en el gimnasio y hoy por la tarde hay masterclass gratuita cada jueves. Si te quieres unir, eres bienvenida, hermana, escríbeme por Instagram y te mando el enlace, que es un grupo de WhatsApp donde se llama Hijas de Dios, y es precisamente para recordar lo bendecidas que somos, que ya estamos sostenidas, y activar esa mejor versión. Y bueno, entonces le decía, estaba un poco hablando con Dios, mientras entrenaba, escuchaba alabanzas, estaban pasando muchas cosas ahí. Y estaba haciendo extensión de cuádriceps y sonó la canción Jesucristo Basta, que es una alabanza que dice como que primero Él me ama como soy, que tan solo teniéndolo a Él en mi vida, ya tuve ese éxito. Y me llené tanto de dicha y empecé a llorar, y digo que me veía en el gimnasio, pensaba que me dejó el novio o algo, pero era un llanto lleno de absoluta devoción y agradecimiento, diciendo, Padre, gracias por tocar mi corazón, porque se los juro que yo en mi vida me había sentido más plena desde que estoy con Dios. O sea, si conociesen mi evolución desde el principio, que algo sí les he contado, pues he vivido una relación de maltrato de 4 años y medio, me he validado a través de mi cuerpo, de los hombres, de cuánto gustaba, de cuántas personas me miraban, me encantaba ser el centro de atención.
Y todo eso está bien, siempre y cuando no sea desde un vacío. Y lo mío sí era desde un vacío. O sea, está bien ser protagonista, pero no para ser, por ejemplo, ahora me encanta aún ser protagonista, pero sé que es para servir a la humanidad. Y sé en qué momentos tengo que dejar el protagonismo a otros. Eso es convertirse en Eva en el jardín del Edén. No tener que abarcar tanto para llamar la atención, porque quien hace eso en el fondo se siente insuficiente. Necesita esas miradas, necesita esa aprobación del mundo porque me siento vacía, porque me siento intranquila, porque siento que no valgo si no es así. Y si, hermana, tú estás en una situación en la que te sientes insuficiente, te sientes triste porque sientes que Dios te abandonó, sientes que no eres suficiente para tu familia, para tu pareja. Primero, aquí tienes una comunidad enorme que te vamos a acoger y te vamos a abrazar y te vamos a decir, eres válida y eres suficiente, porque lo eres. La cosa es que no te lo estás creyendo. Olvidaste quién eras, olvidaste que ya tienes el paraíso a tus pies y te creíste el personaje que está pasando cosas. Y al final todo lo que está pasando, perdón, pero es que te lo estás provocando tú. Si tuviste traumas en tu pasado, al final era mérito kármico para que trasciendas todas esas tristezas, trasciendas todas esas limitaciones. Pero esas limitaciones no eres tú. Tú siempre estás siendo impulsada hacia tu mejor versión. Empieza a tener ese vínculo con Dios. Deja de normalizar esos pensamientos tristes que tienes, esos pensamientos de vacío que te cuenta el ego porque te dice que no estás haciendo lo suficiente, porque te dice que tu amiga se acaba de comprar un piso y tú no estás avanzando tan rápido como ella, porque amigas tuyas se están casando, están teniendo hijos y tú apenas estás soltera o apenas estás saliendo de una ruptura. Cada uno tiene su gestación del mundo. O sea, un elefante tiene un embarazo de 24 meses y un humano de 9 meses. ¿Significa que el elefante está tardando más porque su embarazo es de 24 meses? No. Cada uno tiene un proceso de gestación y a lo mejor tu propósito no es ese. Y tú estás anhelando una cosa porque piensas que eso te va a llenar, que la pareja te va a llenar, pero ¿quién te enseñó que tienes que soñar tan pequeñito? Tu vida no reside en un hombre, igual que tu vida no reside en un físico. Eso solamente es el puente que utilizamos para acercarnos a Dios y realmente sentir esa plenitud y esa dicha. O sea, y todo eso te lo cuento porque yo también caí ahí. Y al final, todo lo que hablo aquí para algo es mi podcast, ¿no? Y todo lo que no dije es precisamente lo que no conté en un día y que ahora mismo estoy trascendiendo. O a medida que voy trascendiendo estas cosas y me va cayendo la ficha, te la voy contando. Pero a medida que yo me he ido sintiendo más plena, y esto solamente ha sido gracias a Dios, es que se ha abierto todo. O sea, de repente se desplegó todo ese abanico que digo, ¿dónde estaba esto? Las clientas, la aceptación interna, la plenitud, la felicidad, la tranquilidad de decir, wow, en el fondo no me hace falta nada y aún así tengo energía infinita para llevarlo a cabo. O sea, en un mismo día puedo hacer tantas cosas, cosa que antes me llevaba una semana. ¿Por qué? Porque cuando tú te alineas con ese propósito a Dios, tienes energía infinita y eso me hace disfrutar y eso me hace sentirme válida, pero no porque esté haciendo, porque al final a través de la acción, si es desde un vacío, volvemos, estás llenando eso que internamente no te está satisfaciendo, sino porque nuestro propósito, muchachas, es dar al mundo. Y repito, Javi Rodríguez dice, cuanto más das, más puedes dar. Alíñate con ese servir. Y quizás tu propósito es cuidar de tu familia. O sea, si te sientes bien cuidando a los demás, cocinando, haz más de eso, porque ahí te va a llenar, te va a llevar al éxito. A lo mejor de repente te proponen una oferta de abrir un restaurante porque te encanta cuidar de los demás y eso te lleva al éxito. Al final es rendirte a lo que te está ocurriendo en la vida. Y si tú estás triste, ríndete a esa tristeza. Saben que yo siempre hablo de infusionar, saben que yo siempre hablo de infusionar las emociones, que es la técnica de dejar ir del Dr. David Hawkins. Siente lo que estás sintiendo y ríndete al momento presente. Y a partir de que tú vayas agotando esa energía densa en ti, vas a poder flotar a la superficie de esas profundidades en las que estás habitando, que son los infiernos, porque el cielo y el infierno es un estado mental, no me cansaré de repetirlo esto. Eso se lo dije hace poco a una amiga y me dijo, wow, me encanta cómo lo acabas de definir, porque yo no sabía ponerle palabras. Y sí, esto lo dice David Hawkins. Pero a medida que tú sientas esa negatividad en ti,
más vas a poder salir a la superficie, ver y ya no normalizar esos pensamientos en tu vida de escasez, de tristeza y de densidad. Una sabe cuando está navegando en las profundidades. Todo lo ve oscuro, no quiere salir de la cama, no quiere hacer nada. Al final la inacción va en contra de la vida. Y en contra de la vida significa que estás vibrando en esa densidad, estás vibrando en los infiernos. ¿Cómo salir a la superficie? Empieza a sentir esas emociones que te están proyectando ese mundo que tú ves para poder acceder a otro nivel de conciencia en el que el Edén ya está disponible. Ese estado de paz, ese estado de plenitud está disponible para ti. Pero esto no es posible si te sigues resistiendo a lo que está ocurriendo en tu vida. Que tienes problemas porque hay enfermedades en tu círculo, porque hay que sostener a la familia, porque, ¿cómo voy a hacer esto si hay demasiadas preocupaciones? Prueba a hacer esto, prueba a infusionar tus emociones para luego que la solución milagrosamente se despliegue ante ti. Algo que el ego hace mucho es preocuparse. Al final la preocupación es anteponerse a lo que puede llegar a pasar. Y si en lugar de este camino usamos el camino de la rendición, como me rindo a lo que está ocurriendo ahora mismo, todo es más sencillo y al final vas caminando en ese estado de rendición diciendo, mira, ¿sabes qué, Diosito? Haz lo que quieras conmigo, me abro absolutamente a lo que ocurre y ahí aparece la solución, aparecen las personas, aparece la pareja, aparece la familia, aparece el círculo, aparecen los pensamientos. O sea, de verdad, he visto tanta gente normalizando tener poco dinero en la cuenta y decir, no, es que yo estoy en paz con eso, pero al final siento que eso también viene del ego, el decir, no, esta es mi zona de confort, estoy bien. He visto otras personas que están súper endeudadas y siguen endeudándose porque es momentáneo. Sí, es momentáneo ¿hasta cuándo? Es momentáneo endeudarte con ropa o con mentorías. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es tu patrón? Al final esto depende del patrón. Si yo nunca me he endeudado y tengo un miedo, terror horrible a la deuda, endeudarme va a ser mi catapulta, porque estoy saliendo de mi zona de confort, nunca me he endeudado. En cambio, si mi patrón es el endeudamiento, ¿qué hago endeudándome más? Estoy volviendo a repetir patrón como con las parejas. Visualiza bien qué has normalizado en tu vida. Endeudarte por ropa. Rodearte de gente que se está quejando todo el tiempo. Esa ya hace rato dejó de ser mi realidad, la verdad. Ya no me cabe en la cabeza eso. Pero sí, quizás he normalizado estar con gente que no es mejor que yo. Que yo entiendo que no hay gente mejor ni peor, ¿no? Pero sí que es cierto que quiero gente a la que admire y me diga, hermana, haz esto, lo otro, que te aporte, ¿no? Desde ese estado de conciencia, desde ese estado de conocimiento. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene página web, es pintora, no para de vender y digo, wow, me encanta porque al final absorbemos por vibración, no absorbemos por lo que me pueda llegar a decir. No. O sea, mi amiga tiene una energía que yo solamente por tomarme un café con ella ya estoy absorbiendo esa abundancia, ya estoy absorbiendo esa certeza. No necesitamos más conocimientos, sino necesitamos deshacernos de la negatividad que hay dentro de nosotros para poder alinearnos con ese nivel de conciencia en el que ya está todo hecho, en ese jardín del Edén. Y punto número 2, actuar en consecuencia. Dejamos ir, es decir, infusionamos a las emociones. Y punto número 2, cogemos y digamos que nos asomamos a esa realidad diciendo, ok, esa brunette, tú, ¿cómo actuarías en ese nivel de conciencia? Si tuvieses todo el dinero disponible para ti, ¿de qué manera lo harías? ¿Qué harías con ese dinero? ¿Cómo servirías al mundo? Si ya tienes el cuerpo que Dios te dio, el físico, ok, ¿cómo lo puedo poner al servicio eso para un bien mayor? Para las personas, para el amor. O sea, hay tantas guerras allá afuera, o sea, de verdad, yo les digo que nos quejamos de que hay guerras, nos quejamos de que hay tanta separación y sin embargo, cuando tenemos un conflicto con nuestros papás, es más fácil mirar para otro lado. No, esto no quiero perdonarlo. Nos peleamos con un compañero de trabajo, nos peleamos con nuestra pareja. Yo tengo razones que me pida perdón porque yo tengo razón. Eso hace nada más que alimentar más la separación en el mundo. Ahí no estás contribuyendo, hermana, lo siento.
¿qué te pasa? O sea, mi amor, ¿quién te hizo tanto daño para que no puedas perdonar algo? Y esto lo hilo a que el otro día hay muchos miedos, ¿no? En nosotras, o sea, y hay que hacer conscientes este tipo de miedos para poder trascenderlos. Y el otro día le dije a una persona, la verdad que uno de los miedos que tengo es que no me vuelva a enamorar como me enamoré alguna vez en la vida de un hombre, porque no he vuelto a sentir ese, ¿no? Y esa persona me dijo, ok, ¿y has sentido eso por Dios? Y wow, me quedé pensando y dije, sí. O sea, sí, y ya no sí, sino que he sentido mucho más por Dios. He sentido tanta dicha, tanto agradecimiento. O sea, saben que en mi Instagram siempre digo que Dios es mi proveedor, es mi protector, es demasiado detallista conmigo, me cumple todo lo que quiero. O sea, si yo quiero un día soleado, me lo da. El otro día fui a casa de una amiga, hacía nubes. Entonces yo vi las nubes y dije, Diosito, yo quiero sol. Yo quiero sol porque es una casa con piscina, así que por favor, contrata un ángel meteorológico para que me haga sol. Y al día siguiente, un sol maravilloso que me permitió grabar demasiado contenido. Dios te cumple todo, pero tan solo tienes que pedirlo. ¿Y por qué traigo este tema a la mesa? Ya no me acuerdo. O sea, ya no sé por qué lo traía. Pero, vale, lo de los miedos. Que al final, ese miedo que yo tenía, que era una ilusión de no me voy a volver a enamorar, sí se ha logrado. Y obviamente, quizás no todavía en una pareja, pero el sentir esa devoción por un ser superior ya me hace pensar, ¿y si no encuentro a la pareja de mis sueños? ¿Qué más me da si yo ya he sentido muchísimo más por Dios que por un hombre? Yo ya me he sentido más plena, me he sentido más satisfecha, me he sentido más en dicha, me he sentido más agradecida, en paz, que es la finalidad del ser humano, sentirse en paz. Haga lo que haga, a través de nuestras acciones nos queremos sentir en paz. Queremos más ropa para sentirnos en paz. Queremos una pareja para estar felices y sentirnos en paz. Queremos un trabajo para estar seguras y sentirnos en paz. La finalidad última es la paz. Si ya encontré a Dios, ¿cómo voy a pedir un hombre? O sea, siento que es como conformarme con migajas, ¿no? Al lado de Dios. Pero obviamente, como Dios es tan detallista y tan bello, te dice, ahora que ya estás en tu prime, estás en tu plenitud absoluta, aquí tienes a tu Adán. ¿Qué más necesitas? ¿Quieres perritos? ¿Quieres casas? ¿Quieres hijos? Toma, aquí lo tienes. ¿Por qué? Porque ya te sientes plena. Estás dando al mundo, estás siendo tu mejor versión. Y no desde el ego, sino porque me reconozco como hija de Dios. Y dejé de normalizar en mi vida las cosas escasas. Dejé de normalizar en mi vida los hombres que no me toman en serio. O sea, si yo me tomo en serio, ¿qué te hace pensar que voy a estar perdiendo el tiempo con un hombre que no me toma en serio? Dejé de normalizar la pobreza, la conformidad, el no ser coherente en todas las áreas de mi vida. O sea, muchachas, la coherencia, o sea, tienen otro podcast hablando de la coherencia y de la excelencia. Pero algo que a mí me ha hecho dar un salto cuántico gigante es dar el 100% en todas las áreas de mi vida, dejar de comer dulce, a pensar alimentarme más sano, hacer deporte, leer, como todas las áreas de mi vida, alinearlas diciéndolos cómo lo puedo hacer mejor. Y por otra parte, esa es la excelencia, la coherencia. O sea, ¿tiene sentido para mí o no tiene sentido para mí? Si ahora mismo no tiene sentido para mí rodearme de ciertas personas, no lo voy a hacer. Eso es ser coherente conmigo. Y obviamente siento que estos dos principios son bastante difíciles, al menos en la identidad que soy ahora, pero son mucho más fáciles de la identidad que tenía en el pasado, porque las estoy alimentando, las estoy cultivando. Coherencia y excelencia en tu vida. Dicho esto, siento que hasta aquí el episodio de hoy. Sí, porque no quería que se alargue mucho, o sí, da igual. Al final el Espíritu Santo es el que siempre nos va guiando, pero el resumen o el resultado final que quiero que te quedes, hermana, es que no normalices esos infiernos en tu vida. No normalices esas tristezas. Empieza a trascenderlas, empiezas a sentirlas, a rendirte a la vida. Pide ayuda a Dios. Yo creía que esto no funcionaba hasta que lo pruebas. Pero yo siempre digo, si tú no crees, tan solamente con que digas, Diosito, si existes, por favor ayúdame. Ya. No tienes que tener una fe absoluta. No. Porque Dios ya está en ti, solo que tú te has olvidado de Él.
Así que, hermanas, si quieres asistir a la masterclass gratuita semanalmente, escríbeme por Instagram y te doy acceso. Y nos vemos en el siguiente podcast. Te super amo. ¡Mua!